Todo el mundo está asqueado con este tema de los audios que se han hecho públicos, que reitero, nacen de una investigación por un presunto tráfico de influencias y corrupción en la Corte Superior de Justicia del Callao, donde está metido hasta el cuello el señor Walter Ríos. De ahí salen conversaciones de Walter Ríos con gente del CNM y después saltan conversaciones del señor Antonio Camayo con Inostroza, que habla de la señora K. O sea, miren de dónde saltamos, ¿no? Que todo el mundo con medio dedo de frente sabe que es Keiko. Inostroza es juez de un caso en donde está Keiko. Keiko, ¿por qué se tiene que reunir con él si no es en su despacho? Reitero, cualquier justiciado toca la puerta del juez, quien sea, y el juez está obligado a recibirte. En este momento, que son 8:19 de la mañana, hay centenas de jueces frente al Sheraton que están recibiendo a gente que de repente mañana lo meten preso. Es algo normal mientras que vayas con tu abogado. Pero todo esto ha generado un escándalo tremendo y el gobierno ha tomado una decisión que parece honestamente espectacular, ¿no? Porque uno la ve y dice, caramba, qué bien redactado, qué bacán. Van a hacer una comisión reorganizadora que parece que es un término perentorio, ¿no? En 20 días, 30 días, 40 días, 50 días, no sé cuánto exactamente, una comisión de notables va a hacer algo con respecto al CNM, al Poder Judicial, digo algo, estoy siendo muy ambiguo, y al Poder Judicial. Creación de la comisión consultiva, crear la comisión consultiva denominada Comisión de la Reforma del Sistema de Justicia, Poder Judicial, CNM, Consejo Nacional de la Magistratura, Tribunal Constitucional. La comisión tiene por objeto proponer medidas urgentes y concretas para reformar el sistema de justicia a fin de aportar la construcción de una justicia eficaz, oportuna, transparente, eficiente e incorruptible. ¿Alguien puede estar en contra de eso? No. El artículo 3, la conformación. La comisión está integrada por las siguientes personas. Alan Wagner, lo conozco más que cualquiera de los caviares que existen en sus patas. Yo lo trato de tío. Le tengo cariño hace... Yo tengo 51. O sea, ese señor se podría decir que me conoce antes que hubiera nacido, ¿no? Porque es amigo de mi mamá y mi familia. Delia Reboreo, es Delia Reboreo, todo el mundo sabe, además es mamá de un amigo mío. O sea, acá no hay un tema personal. El doctor Hugo Sibina, Samuel Abad, Eduardo Vega Luna, Ana Teresa Revilla Vergara y Walter Albán. De Rancancán le digo, también PPK nombró una comisión de integridad donde estaba también Alan Wagner. De Rancancán les digo que hace menos de un mes Transparencia, que es Alan Wagner, y Proética, que es Walter Albán, decían que se quede el fiscal de la nación. El señor que no logra darle la vuelta al tema de la colaboración eficaz, al que se le está escapando así en cámara lenta, se le está escapando Odebrecht al fiscal de la nación. Y bueno, esos señores han sido apoyados por Proética y por Transparencia, que son dos ONGs muy respetables, pero que no representan a nadie más que los intereses de quienes los financian, cosa que todavía no sabemos. Dicho esto, hagamos historia. Ahorita voy a conversar con la doctora Beatriz Mejía. Ella era una chibola que recién comenzaba a chambear en la década de los 80. Y en la década de los 80 había habido golpe de Estado y se tenía que hacer algo con el Poder Judicial que había estado cerrado y cooptado por los militares malditos tal. ¿Cierto? 80. Después vienen los apristas, los miserables, los desgraciados, los apristas, copan un Poder Judicial porque decían los apristas que el Poder Judicial era muy dócil para con los terrucos, ¿no? Es decir, dejaban escapar a los jueces. Entonces, el Poder Judicial es copado por ex-velasquistas, por apristas y también por proterrucos. Viene Fujimori y dice, no, momentito, este Poder Judicial es un asco, no puede ser posible. Se escapan los terrucos y hay mucho aprista y es velasquista. Viene Fujimori, nombra comisión de reorganización del Poder Judicial. Comandante Lepiane, ¿y quién? Comisión Andina Jurista. Léase Diego García Sayán, el señor Ugaz, y hacen la reformulación del Poder Judicial. Y supuestamente todo era mejor. Y después nos damos cuenta con que el Chino Rodríguez Medrano y Blanca Nélida Colán eran los hombres de Montesinos en el Poder Judicial y en la Fiscalía. Cae Fujimori, viene Paniagua. Deshagan esto, porque hay demasiado aprista y fujimorista. Deshacen. Y de ahí, los caviares. Y así sucesivamente. El bueno, el malo, el caviar, el de izquierda y el de derecha. Este cuento de la reformulación del Poder Judicial no es primera vez que lo escucho. Ahora me callo. ¿Qué opina la doctora Beatriz Mejía de lo que ha pasado con el Poder Judicial en los últimos 25 años y lo que está pasando ahorita? ¿Cómo está, doctora?
Muy buenos días, Philip. Muy buenos días a todos los oyentes y televidentes. Gracias por la oportunidad de hablar de un tema que es la pasión de mi vida, ¿no? Le he dedicado a la Administración de Justicia toda mi vida, desde los 17 años que entré a trabajar al Poder Judicial, a la Corte Suprema. Y créeme que me parece, sí, muy penoso todo lo que está pasando, porque yo amo al Poder Judicial, me siento identificada con esta institución y sufro sus debilidades y este tipo de cosas que nosotros conocemos, los abogados conocemos que estas cosas pasan, pero ya cuando magistrados de la Corte Suprema están involucrados en este tipo de conversaciones inescrupulosas, ¿no? Telefónicas, porque ya es que se ha perdido, digamos, todo viso de percepción de lo que debe ser la Administración de Justicia en nuestro país. Entonces, la necesidad de llevar adelante un cambio drástico en el sistema de justicia es algo que todos estamos compartiendo. No tengo muchas expectativas en una comisión de reforma, porque como lo dice su propio título, es una comisión consultiva y esta comisión va a ser una propuesta de medidas legislativas que tienen que pasar por el Congreso tendrá que aprobarlas o desaprobarlas, y entonces ahí se va perdiendo todo el tema. Y finalmente, una de las cosas en las cuales siempre caen todos los procesos de reforma es en pretender cambiar los métodos, los procedimientos, la infraestructura, la logística judicial. Pero el gran problema, que es la persona del juez, nunca se llega a afectar. A ver, por si acaso, PPK, ¿no es cierto?, que termina aceptando ante una comisión del Congreso que él cobraba por sus servicios, es decir, recibía coimas en Westfield, porque Westfield no era una empresa, era una cuenta corriente con una oficina en Miami, compartía, tenía una secre y le depositaban su plata. Eso se llama coimacao en la China. Por tú decir eso en una comisión del Congreso en Estados Unidos, estás enmarrocado los 15 minutos en la puerta del Congreso y estás preso. ¿Ya? Sí, porque esa es la aceptación de una coima. Ya, PPK nombra Comisión de Integridad a mi tío Alan Wagner. Y voy a repetir varias veces que mi tío, para que vean que no tengo nada personal en contra, le tengo agradecimiento y respeto eterno. Pero también lo nombra él. ¿Por qué? Porque como Alan Wagner es un tipo honesto, lo quieren utilizar de jabón. Y yo sí me acuerdo cuando a mi tío le decían que era ladrón, porque en el año 80 y tantos fue ministro de canciller de Alan García en la época de la compra y venta de los famosos Mirage con Abdel Rahman El Asir. Y se pasó 20 años de su vida diciéndole que era ladrón y nunca le había robado a nadie. ¿Correcto? Hoy él es íntegro. ¿Correcto? Entonces la vida cambia. Hugo Sibina también lo correteaban, ¿o no? Montesinos lo correteaba, Hugo Sibina, ¿no? Con él no pudo, ¿no? Pero pudo con muchos otros. Entonces, ¿cuál es el tema? Esta comisión puede proponer lo que tú quieras, pero es una comisión de un buen grupo de amigos, ¿no es cierto?, que a la hora de la hora tienen que igualito pasar por el Congreso con reforma constitucional en la nueva manera de integrar el CNM. Le ruego, doctora, que le explique a la gente quiénes son los que integran el CNM según la Constitución del 93 y se tome todo el tiempo del mundo para entender que no es un tema del mecanismo de la elección siquiera, sino de las personas que ponen. Porque la verdad es que su composición parece muy democrática y muy representativa. Le ruego, doctora, que le pida a la gente que no es abogada. El Consejo Nacional de la Magistratura es un organismo colegiado que está integrado por personas que son elegidas por diferentes organizaciones, por la Corte Suprema de Justicia, por la Fiscalía de la Nación, o sea, los fiscales supremos, por las universidades, por los colegios de abogados del Perú, o sea, los decanos de los colegios de abogados del Perú, y también los colegios profesionales eligen. En total son 7 miembros que pueden ampliarse a 9, según lo que dice la Constitución. Lo curioso es que si tú ves el artículo 156 de la Constitución, dice que para ser miembro del Consejo de la Magistratura tienes que tener los mismos requisitos que para vocal supremo, salvo lo dispuesto por el inciso 4 del artículo 147 de la Constitución. ¿Y cuál es el inciso 4 del artículo 147? Que te exige que haya sido magistrado o fiscal, ¿no es cierto?, juez o fiscal, o que haya sido abogado, maestro universitario durante determinados años. El tema está en que esta salvedad deja solamente 3 requisitos: que seas un ciudadano peruano, que ejerzas la ciudadanía peruana y que tengas mayor de 45 años. O sea, cualquiera mayor de 45 años puede ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Correcto. Puede ser enfermera, puede ser un abogado, puede ser un ingeniero, puede ser un chamán, puede ser quien sea, mientras que tenga más de 45 años. Y sea elegido por estos organismos colegiados. Esos organismos colegiados. Mire,
Mira, Philip, cuando hicimos este proyecto del Consejo de la Magistratura para la elaboración de la Constitución, lo hicimos en la Corte Suprema. Yo era directora del Centro de Investigaciones de la Corte Suprema y teníamos un equipo de trabajo. Hicimos esta propuesta, tratamos de que precisamente no hubiera influencia política en la designación de los miembros del Consejo. Lo curioso es que fuimos bastante creativos para inventar esta forma de que sean los diferentes organismos colegiados, gremios profesionales, universidades, la Corte Suprema, la Fiscalía de la Nación, pero nunca pensamos que iba a pasar lo que ha pasado con el tiempo, y es que hay un secretismo en cómo se forma todo esto. Cuando tú de repente dices, ya, nuevos miembros del Consejo de la Magistratura, no sabes cómo llegaron ahí. Ya, pero ¿quién los eligió? ¿Cómo se eligieron? Que parece que están, o sea, si uno lo pone bonito, son las fuerzas vivas, la sociedad civil. Hay representantes, y por favor, dígalo, el representante 1 es de tal, llegan a tener 7 y podrían ser 9. Uno por uno, para que vean que sí, aparentemente es muy representativo, representante por representante. No, bueno, hay un representante de la Corte Suprema, un representante de la Fiscalía, de los fiscales, otro representante es de los decanos de los colegios de abogados del Perú, 2 representantes de los gremios profesionales. Es decir, ¿no? De contadores, médicos, enfermeras, de todos los otros gremios. Por dar un ejemplo, ahí ha caído una señora respetable, enfermera como mi mamá. Va a la enfermera y la enfermera lo que tiene que evaluar es qué tan bueno eres tú para ser juez. Es decir, si sabes redactar una sentencia, si la sabes sustentar, si la sabes defender, si eres una persona con estudios, si eres una persona con capacidad, y tienes tal capacidad para ser juez. Ya, eso, entre los que opinan, es una respetable enfermera. Pero claro, y es muy respetable, pero para hacer este tipo de trabajo, porque lo importante es que la ciudadanía entienda qué es el Consejo de la Magistratura, para qué sirve, ¿no? Sirve para evaluar a los jueces, ratificarlos, separarlos del cargo, destituirlos, removerlos, nombrarlos. Entonces es una cosa muy importante el Consejo de la Magistratura, porque en el Consejo descansa la composición de todo el sistema de justicia, de sus cuadros personales, tanto en la Fiscalía como en el Poder Judicial. Cuéntenos los otros 5, antes de ir a la pausa. ¿Quiénes son los otros 5? ¿Colegios profesionales? Hay 2 de las universidades nacionales y 2... ¿Uno de Universidad Nacional? Uno de Universidad Nacional y otro de universidad privada. Privada es Iván Noguera, por dar un ejemplo. Ajá, sí. ¿Y de ahí podría haber alguien más? No, dice que ellos mismos podrían designar, o sea, el propio Consejo puede designar 2 más a propuesta de organizaciones civiles. Correcto. Cosa que nunca se ha producido. Correcto. Transparencia, proética, ¿no es cierto? Pero nunca se ha producido eso. Correcto, pero se podría producir porque supuestamente era muy democrático. Entonces ahí entra transparencia, la Comisión Andina y Juristas, que son las fuerzas vivas. Claro, ¿qué pasaría si fueran organizaciones de ultraderecha, por dar un ejemplo? O conservadoras, ¿no es cierto? Digo yo, vamos a hacer una organización, una ONG que se llama Con mis hijos no te metas, ¿no es cierto? En cuanto a representatividad, le metes un soplo y eres más que proética y todo lo demás. Salimos a la calle 2 millones de personas y ponemos a una asociación civil que sea Católicos por el Cambio. Entonces ponemos Con mis hijos no te metas y ponemos Católicos por el Cambio, encabezada, ¿no es cierto?, por el ciudadano emérito Juan Luis Cipriani. ¿No es cierto? Porque si para los señores de la República les es importante la opinión de Barreto, para millones de peruanos es importante la opinión del ciudadano con DNI Cipriani. ¿Tendría sentido eso? Ay, no, ya no va teniendo sentido, ¿no? Porque no sé, pues Cristian Rosas podría ser representante Con mis hijos no te metas y Cipriani ahí. O alguien de lo Opus. Vayan pensando, ¿es mala la composición o de quien pones a la hora de la hora? Es como una sopa, pones pollo, pones fideos, pones sal, clavo, cabello de ángel. Si le metes mucha sal se malogra la sopa. ¿Es mala la sal o la sopa? Pero mira, justamente la manera en que se ha manejado esto, uno ve que se ha descompuesto, pero ¿por qué? Por los elementos de influencia típicos de la corrupción de la cultura peruana. Porque nosotros pensamos que solamente hay corrupción si hay pago de por medio. Pero si es mi amigo del alma, Philip Butter, que viene y me pide el favorcito, entonces yo voy a hacerle el favorcito pues a mi amigo. Por eso, pues, ¿no es cierto? Como así eso hay no gente, pensamos que es corrupción. Pero como hay gente, es corrupción. Pero entonces, por eso digo, pues, como hay gente que dice que tiene que estar proética, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, pongamos, pues, gente Con mis hijos no te metas y gente de la Iglesia Católica del Perú. 2 instituciones inmensas en el Perú. ¿Quién va a estar en contra?
¿Se arma una galleta o no? Pausa, regresamos. Ya viene Altuve, Huevo Duro tendrá también algo que opinar. Seguimos con la explicación de la doctora Beatriz Mejía con respecto a la conformación del CNM y de esta comisión de notables, todos muy respetables, ciertamente. Pausa, regresamos. Estamos en conversación con la doctora Beatriz Mejía, que tiene toda la experiencia, 20 y 25 años de experiencia en el Poder Judicial. Ya estamos viendo cómo es el esqueleto del CNM y cómo podría inclusive cambiar con nuevas organizaciones, ¿no es cierto? Estamos también con el doctor Fernán Altuve Febres Lores, que tiene toda la experiencia del mundo, y le pregunto por esta comisión que sugiere el gobierno de notables, donde está Albán, Divina, Alan Wagner. No sé en qué tiempo ellos van a presentar propuestas que a la hora de la obra, entiendo, Fernán, van a tener que seguir sí o sí al Congreso, porque el órgano que hace las leyes en el Perú se llama Congreso. No es ni transparencia, no es ni proética, ni el acuerdo nacional. ¿Qué opinión de lo que está pasando tiene Fernán Altuve? 8:40, buenos días. ¿Qué tal, Filipe? Bueno, bastante sorprendido porque el presidente de la República llamó a un supuesto Consejo de Estado que no está en la Constitución, pero bueno, al final de cuentas, de una manera inconstitucional se reunió con los jefes de los poderes o instituciones autónomas del Estado, suponiendo para concertar una comisión de varios sectores que compusiera el arco institucional y político del país, y ahora nos presenta una comisión que tiene personas muy respetables de manera individual, pero que en su conjunto no son notables más que de lo que ellos sepan, porque la preside una persona como el señor Wagner, que jamás en su vida ha ejercido la profesión legal como abogado, no sabe lo que es litigar. En todo caso, el señor Divina, que ha sido presidente del Poder Judicial, debió ser el presidente, pero no, simplemente es un club de amigos, como siempre, y todos de un sesgo político marcado. O sea, no hay pluralidad, no hay, siempre dicen las personas de cierta tendencia que es pluralista, pero ¿qué pluralismo hay si todos piensan igual? No hay, van a mandar propuestas al Poder Legislativo donde hay una mayoría y no hay ningún representante o cercano o exministro o persona vinculada a esa mayoría o excongresista. O sea, que van a elaborar propuestas de ley que tienen que aceptar el Congreso por una comisión y para la mayoría parlamentaria no tiene la legitimidad de ser plural. Bueno, yo sinceramente creo que esto es una burla al país, ¿no? A ver, Fernán, hace poquito el señor Kuczynski también llamó a una comisión de integridad y también estaba Alan Wagner. Hace unos años también estuvo el señor de Lepiane en una comisión y estaba también al costado de la Comisión Andina de Juristas, ¿no? Que supuestamente eran unos gurús y que junto con él iba a limpiar el Poder Judicial básicamente de apristas y de proterrucos. Ese era el talante en esa época. Entonces, el punto es que el Consejo Nacional de la Magistratura, después de la Constitución del 93, tiene una serie de representantes que en términos teóricos tendría que ser muy buenos, pues uno de las universidades privadas, otro de las universidades públicas, Colegio de Abogados de Lima, colegios profesionales, Fiscalía, Poder Judicial, y también podrían sumarse, según la ley, como nos dice acá la doctora Beatriz Mejía, un par de ONGs importantes. Yo sugiero la ONG Con Mis Hijos No Te Metas, me encantaría tener ahí a Cristian Rosas. Yo sugiero, o sea, los católicos en la reafirmación por los valores morales, y que se ponga ahí también a Juan Luis Cipriani, ¿no? Que tu opinión importa tanto como la de Cabrejos o como la de Sibina. Entonces, el tema ya no será la composición ni quiénes lo ponen, si me gusta a mí o te gusta a ti o le gusta a la doctora Mejía. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿En cuánto tiempo estos señores tienen que evacuar una propuesta para que la vea quién, Fernán? A ver, la propuesta solamente la puede ver el Congreso. ¿Cuánto tiempo? No sé, no tiene plazo. Como te digo, es un club de amigos que piensan todos igual. Pero lo que tú estás diciendo y lo que estamos viendo todos a raíz de la crisis focalizada en el Poder Judicial del Callao, que es un punto, hay que decir, en este momento, por lo que sabemos hasta ahora, hay una crisis en el Poder Judicial del Callao que obviamente irradia hasta la Corte Suprema, pero lo que sabemos es que se han caído dos farsas y dos mentiras dichas durante mucho tiempo. Primero, que la sociedad civil es mejor que cualquier otra forma. ¿Qué es el CMN? El Consejo Nacional de la Magistratura
Es el conjunto de la sociedad civil. Bueno, fracasó la sociedad civil, pues. O me van a decir que no fracasó la sociedad civil. Están las facultades, están los gremios, están representantes de un montón de gente, que es la sociedad civil para escoger jueces. Fracasaron. Primera gran verdad, primer mito que se cayó, que la sociedad civil escogía mejor. Segundo mito, este poder judicial que tenemos ahora después de 18 años, ¿de dónde salió? ¿Viene de Marte? ¿Lo inventó Satanás? No, es el poder judicial reformado por los sabios de las ONGs. Este es el poder judicial de las ONGs, de los intelectuales caviares. Ellos lo han protegido, lo han creado, lo han prohijado, y es el que ha demostrado que es más corrupto en 18 años que la terrible corrupción que hubo durante los 8 años de la dictadura de Alberto Fujimori. Entonces, otro segundo mito, que los supuestamente proéticos, que los supuestamente transparentes, que los supuestamente sociedades civiles eran mejores. Porque no quieren decir ahora de dónde salió este poder judicial. Y este poder judicial no solamente ha sido mal diseñado, ha sido mal conformado, sino que además, gracias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reintegró a los corruptos que fueron sacados en el año 92, porque Fujimori votó a muchos jueces, algunos injustamente, algunos seguramente con cuestiones políticas, pero algunos también eran corruptos, pero todos volvieron, los buenos y los malos. ¿Y quién los llevó? La Corte Interamericana. Entonces, cuando los ciudadanos tengan que decir por qué este poder judicial está como está, es porque lo diseñaron los intelectuales caviares, lo prohijaron los intelectuales caviares, lo infiltró de corruptos del pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y porque al final de cuentas se cayó el mito de que la sociedad civil es mejor que los órganos políticos e institucionales para escoger. Y la comisión que se ha conformado tiene la misma estructura de aquellos que destruyeron el Poder Judicial con este diseño monstruoso. ¿Algún comentario, doctora Beatriz Mejía? Bueno, sí, Fernando le ha dado un giro bien político. Es que estamos haciendo política. Interesante su opinión. Yo creo que efectivamente, en algo tiene razón Fernando Altuve, es que los que están en esta comisión han estado en todos los procesos de reforma de los últimos años, en diferentes cargos, en diferentes posiciones, colaborando incluso con el proyecto de Lepiane. Eso es verdad, ¿no? Y no solamente con los procesos de reforma, sino con los diferentes gobiernos. Desde el gobierno de Alejandro Toledo han estado detrás, digamos, de las decisiones que tenían que ver con el sector judicial del país. Entonces, sí, yo no espero grandes cambios, digamos, o grandes propuestas, cuando todo es muy sencillo. O sea, yo quisiera más bien que la población escuchara que hay salidas fáciles, rápidas, y que no necesitarían tener tanto gurú sentado a debatir sobre el tema, porque está en la Constitución. Tú sabes que en el artículo 139, inciso 17 de la Constitución, que yo invito a todos a leer, dice que la población participa en el nombramiento, en la elección, dice la participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados conforme a ley. ¿Tú sabes que esto jamás se ha legislado? ¿Cuántos años tenemos de esta pero la Constitución? gente que va a votar por un juez, y la gente no sabe votar ni por PPK, ni por Ollanta, ni por Nadine, ni por Alan, ni por La Villarán, ni por Castañeda, que la gente no va a votar por un juez. Pero ¿no? eso se legisla, pero sí sabe votar, porque dentro de su zona, dentro de su región, reconocen quién es el abogado honesto, quién es el abogado deshonesto. Los conocen perfectamente. Entonces, saber votar por un juez para su corte, para la corte de Amazonas, para la corte de San Martín, para la corte de Loreto, saben perfectamente cómo hacerlo. Ahora, yo te quiero decir una cosa. Esto jamás se ha legislado porque a los jueces no les conviene que la población pueda revocarlos. Y aquí tú tienes la solución. Porque si la población participara en la elección o nombramiento de sus jueces y en la revocatoria de los jueces cambiarían por completo. Porque la razón por la cual un juez no te recibe al señor de hojotas, ¿no es cierto?, a la señora de polleras, o los maltrata, o simplemente hace lo que quiere, es porque no tiene ningún control real. Y el control real lo realiza la población. Si la población participa en el control de los jueces de modo directo y efectivo, la administración de justicia cambia en una semana, Philip. A ver, ¿qué opina al respecto Fernán Altuve? Totalmente de acuerdo con la doctora Mejía. Yo prefiero que la población
que conoce quién es el juez limpio del juez sucio, vote, y no que nos presenten comisiones de notables que no conoce nadie y que sus trayectorias son simple y llanamente para poderse poner en una tribuna y dar un discursete académico. No, señor. Y por eso yo siempre digo, debe haber jueces en las comisarías, porque en las comisarías la población conoce al juez limpio y al juez sucio, no encerrados en un palacio gigante donde los jueces realmente son jueces sin rostro, porque la gente no sabe qué juez tiene, no conoce su cara. Si vamos a elegir y a escoger jueces no por los órganos políticos, como era antiguamente el presidente, el Congreso, el Senado, si no se va a ir a un órgano donde elijan los representantes del pueblo, los jueces de paz, los jueces de las provincias, los jueces de las comisarías, deben ser nominados por concurso y revocados por el pueblo, que el pueblo los ratifique o no, porque van a decir que el juez que se conforme. Ok, nominados por concurso. ¿Quién pone el cascabel al gato del concurso? Bueno, el Consejo de la Magistratura. La Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema, el concurso se puede hacer, pero el que legitime el juez con sus sentencias para el pueblo. Exacto. Vamos a decir, ¿quiénes han sido la justicia más efectiva en el Perú? Es muy feo decirlo, pero han sido los ayanistas. En 5 minutos agarraron al delincuente y le dieron la justicia popular. Entonces, ¿qué cosa está pasando en el Perú? Que nos han creado una ficción de una justicia académica, elitista, lleno de sabiondos, pero en el fondo lo que se cubre es una corrupción donde el juez al final de cuentas se cree dueño de la justicia. Al principio por soberbia académica y finalmente por eficacia de la corrupción. Yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora. Correcto. Y les aseguro que realmente los que están interesados en mantener las cosas como están, le tienen miedo al pueblo. El pueblo va a conoce y conocerá a sus jueces y los ratificará si hacen justicia legitimada. Y si hacen justicia para los poderosos, para los ricos, para los delincuentes, no la va a hacer. Ha sido muy amable con nosotros, Fran Altuve. Pausa, regresamos con la doctora Beatriz Mejía, 8:51. Ya regresamos con Philip Butters en Exitosa. Todos los días, Diario Exitosa te entrega completamente gratis la colección Guariques y Buffet, una recopilación de las más variadas recetas preparadas por los más distinguidos chefs del Perú. Una lámina con tu receta en fino papel cuché, que además contiene las direcciones de los mejores restaurantes de nuestro país. Reclámalo gratis con tu Diario Exitosa. Te informa con la verdad a solo un sol. Exitosa ya está en Movistar TV, Claro TV. Exitosa te informa con la verdad. Continuamos con Philip Butters en Exitosa. A ver, una de las cosas que me preocupa a mi doctor es que esta comisión de notables no tiene plazo, no tiene nada. Igualito, y esto ha sido igualito que la Comisión de la Integridad. Pero en el Congreso también se está formando otra comisión. Pero por eso, esto va a colisionar, porque la comisión que tiene la legitimidad y la representación popular es la comisión del Congreso. El Congreso es donde se legisla. Recordemos el tema, pues, del Acuerdo Nacional. Es un grupo de amigos que no sirve para nada. ¿O no? Dígame la verdad, doctora. Foro, el Acuerdo Nacional, pasan canapé. Pierde tiempo, no ha sido para nada. El plan bicentenario, lo que tú quieras. El Congreso es la que hace la ley. Lo que pasa es que ahora el Congreso es odioso y antipático porque está repleto de fujimoristas. Si fuera repleto de izquierdistas dirían que la comisión tendría que ser congresal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El Acuerdo Nacional es un cuento. ¿Sabes por qué, Philip? Porque en realidad lo que está haciendo este gobierno desde Kuczynski es aplicar el Plan Programa País Perú de la OCDE, del Club de París. O sea, nosotros estamos cumpliendo un plan de desarrollo extranjero que nada tiene que ver con los intereses nacionales y con el bienestar de los 33 millones de peruanos que somos en este momento.
Y eso es un tema bien crítico que me gustaría debatir contigo, conversar contigo para que la población se entere. Ya sería materia de otro programa, porque es un tema que en ese momento está tocando la conciencia de todos los peruanos y cómo que hay gente que está en el liderazgo político, empresarial, en el liderazgo de la prensa nacional, que se está prestando a que Perú se convierta en una colonia del nuevo orden mundial, que es un sistema de gobierno totalmente perverso, es una corrupción económica internacional que está colonizando los pueblos que se lo permiten, donde encuentran gobiernos corruptos que se coluden con ellos para implantar esta agenda. Y es una agenda que va en ámbito político, económico, social y cultural. Pero por eso, pues. Entonces, y nadie dice nada, o sea, hay una ignorancia tremenda de lo que está pasando en el país. A ver, las ONGs son organizaciones que representan intereses particulares de toda índole. Habrá ONG del café, ONG de mujeres abusadas, ONG pro deporte, ONG ambientalista, ONG católica. Entonces el problema no es la ONG, el problema será la tendencia a la cual representa. Por eso digo, a ver que el CNM llame repito, pues con mis hijos no te metas y pongan a Cristian Rosas. ¿Quién va a tener más legitimidad? Cristian Rosas, que tiene millones de personas que lo siguen, porque no es que lo sigue uno, lo siguen dos, lo siguen cuatro, lo siguen de vez en cuando. Ahorita hacemos una marcha de con mis hijos no te metas, hacemos una ONG, y Cristian Rosas, pues, olvídense, tiene 1 millón de personas en la espalda. Digamos que hay una ONG que se diga, yo lucho por la vida. Una ONG que diga, yo lucho por la vida, la ONG es a favor de los niños no nacidos y concebidos. Una ONG que encabece Juan Luis Cipriani, una marcha por la vida al año, con 1,5 millones de personas, la marcha más grande, tiene legitimidad. Entonces, si tú les dices eso, que vas a sumar a los actuales, a gente de las características intelectuales, culturales, religiosas, y que también tienen una agenda, ¿no es cierto? Así como los otros tienen su agenda de Planet Parenthood y de la, por dar un ejemplo, del aborto, ¿no es cierto? Así como el señor de Transparencia, el señor Tábara, que dice hace años que no debe haber voto preferencial. ¿Y a quién representa ese señor? ¿No es cierto? ¿Quién es Tábara? Philip Butters dice que debe haber voto preferencial. Tábara es así, Butters es así, yo tengo más legitimidad, entonces que me llamen a mí, hago mi ONG. ¿Yo puedo hacer una ONG o no? Y usted también. Entonces, colegios profesionales, yo tendré más peso y tendremos el colegio de contadores públicos diciendo quién tiene que ser el nuevo fiscal de la nación. Y así pues, nunca acabamos. Philip, no, lo más preocupante de la operación de diferentes ONGs en el país es que no hay una fiscalización. APSI no está cumpliendo sus funciones porque no está fiscalizando de quién vienen los fondos y para qué. Porque eso es muy importante. Porque yo lo que advierto es una nueva modalidad de corrupción. O sea, la corrupción blanca, ¿no es cierto?, de las ONGs, como dice Fernando Altuve, de los gurús, que antes defendían los derechos humanos, ahora están defendiendo contra derechos humanos, pero además sirviéndose de operadores de todo un sistema de corrupción económica internacional, porque están recibiendo plata de la Open Society de George Soros, y que este hombre está totalmente decidido a destruir a las naciones, y lo está haciendo con las naciones que se lo permiten, con las naciones cuyo liderazgo se está sometiendo a su corrupción. Y esto, por ejemplo, a mí me parece notable que este señor Kurt en Austria acaba de decir que a sacar a Soros y a todas sus ONGs de Austria, porque dice Soros y su Open Society no va a destruir Austria. Lo ha declarado. Digo, en buena hora, ¿cómo no se levantan líderes en este país que digan lo mismo? Doctora, así como la gente no sabe qué cosa es Open Society o Planet Parenthood, discúlpeme, la gente no sabe quién está atrás de Proética, atrás de Transparencia. Bueno, el señor Transparencia recibe plata, está publicado eso en las redes sociales, por periódicos, de que reciben. Hay una serie de ONGs que tienen un perfil de izquierda acá en Perú, que son financiadas por la Open Society, que han recibido plata de Soros. Entonces, y están cumpliendo su agenda. Pero por eso digo, pues hagamos algo pues, muy sencillo. Entonces, yo he formulado una denuncia a la Fiscalía de la Nación, al señor Pablo Sánchez, pidiéndole que investigue esto. Porque la Fiscalía debería investigar esto. Pero por eso, porque lo que están haciendo estas ONGs no es estar promoviendo derechos humanos,
es que se están prestando para implantar una agenda de sometimiento del Perú a una agenda de dominio internacional. Eso es delito de traición a la patria. Pero por eso, Entonces, pues... no es posible que estemos permitiendo una cosa así por ignorancia. Doctora, es que esa es su visión. Yo me quiero poner del lado de ellos, ¿ya? Y ellos dicen que esas ONG son legítimas porque se le da la gana de promover el aborto. Entonces, en la nueva Consejo Nacional, pongamos ONG, pues, caramba. Como lo ponen ayer en la portada de la República al señor Cabrejos a la altura del presidente del Poder Judicial y a la altura del presidente del Perú, hagamos la ONG, pues, de ONG, pues. ¡Pac! Le pones la ONG, pues, la de Cipriani y la de Con mis hijos no te metas. ¿Es cierto? Porque tiene más legitimidad que ustedes, porque somos más. Entonces, ese no es el punto. Con mis hijos no te metas no es una ONG. No. Lo haces, pues. ¿Cuánto te demoras? Es un movimiento que tiene muchísimas organizaciones. Perdón. La vuelves ONG. Si ellos son un grupo de patas. ¿Qué cosa es Comisión Andina de Juristas? Un grupo de patas. Yo también podría ser, yo que no soy abogado, podría ser la Asamblea Iberoamericana del Derecho. ¿No es cierto? Me alquilo una buena casa en San Isidro, aire acondicionado, un buen logo. Así como Transparencia tiene contrato con RPP, yo hago mi transparencia acá. Y hago mi Asociación Iberoamericana del Derecho. Yo no soy abogado, nada. Y me consigo 3, 4 abogados, 1, 4 voceros, meto plata aquí, meto plata allá, me consigo 5 especialistas en Derecho Constitucional, tal. En un año doy la imagen de que soy un montón de gente y que represento al derecho iberoamericano. En 3 años yo estaré sentado en el CNM diciendo quién es quién. Porque como en el CNM solamente tienes que tener más de 45 años y yo tengo 51, ya me senté y se acabó. Y van a tener el antipático de Batters. Eso hay que modificarlo. Pues. Exacto. Entonces, eso no lo van a modificar este grupo de notables en 15 días, 20 días. Lo modifican pero el Congreso ellos. lo puede modificar inmediatamente. Pero por eso, quien lo tiene que modificar es el Congreso. Esto es un grupo, esto de acá es galería para que te aplaudan, Vizcarra, como le aplaudieron a PPK con su Comisión de Integridad, que es un calco de esto. Es una burla, ¿no? Ha sido una burla eso. Doctora. Ha sido usted muy amable. Solamente quería agregar, Philip, que la solución al Consejo Nacional de la Magistratura es que se modifique el capítulo del Consejo Nacional de la Magistratura en la Constitución y que se establezca requisitos de méritos excepcionales para los miembros del Consejo de la Magistratura, pero en el ámbito del derecho. Está probado que la gente que no tiene formación en derecho no sirve para esta función. Eso ya lo hemos visto. Entonces tiene que ser gente con un desarrollo, grandes juristas, grandes maestros, abogados destacadísimos que pueden acceder a la función del Consejo de la Magistratura. Pero sí, yo te digo, a través de estos organismos colegiados no va a funcionar. Lo que sí pienso que de todas maneras deberíamos encaminarnos es a que estos miembros del Consejo que se eligen, habría que ampliarles el plazo, que sean 7 años en la función y que sean pues también que sean revocables, que también sean revocables, pero que sean elegidos por voto popular a nivel nacional, pero no que yo quiero ser y me voy y me matriculo en el Jurado Nacional de Elecciones, sino a propuesta de organizaciones civiles que proponga a gente que tenga esos requisitos excepcionales para que postulen a una candidatura al Consejo Nacional de la Magistratura. Correcto. Y que no se cruce con las elecciones políticas, ¿no? Las elecciones generales, no, que sea totalmente independiente para los efectos de que la gente sepa que está eligiendo a las personas que van a definir el futuro de la integración, la calidad y el cumplimiento de los objetivos de todo el sistema de justicia en el Perú. Correcto. Entonces, si esto es así, la cosa va a funcionar. Gracias, doctor. Perdón. Nos vamos a la pausa. Regresamos con la final del Mundial. Regresamos con Martín Fernández, que ama, idolatra y se quiere casar en Argentina con Claudio Pizarro, y con Germán Leía Drago, que va a dejar a su esposa de 35 años. Se quiere casar con Luka Modric, el primero que dijo que iba a Croacia a la final del Mundial. Tú, Luka, mi Luka, nuestro Luka Modric. Germán Leía, te me cae. Ídolo, mi ídolo. Que va a Argentina a casarse con Luka Modric. ¿Por qué tanto amor a Luka Modric? Leguía fue el único del mundo que dijo que Luka Modric iba a ser campeón del mundo. Te me estás cayendo, Leguía. Con mis ídolos no te metas. Pausa, regresamos.